Buenos días. Para la clase del día de hoy de matemáticas vamos a ver tipos de polinomios. Recuerden que en estos videos o lo que se vea en estos videos debe estar escrito en el cuaderno de matemáticas como si se tratara de una clase presencial. Entonces, la fecha de hoy es 26 de marzo del 2020 y como propósito de la clase está el ordenar polinomios de forma ascendente y descendente. Entonces, el primer tema que vamos a ver es orden ascendente y descendente en polinomios. Un polinomio está ordenado en relación con una letra, cuando la escritura de los términos está ordenada por sus potencias o de forma ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir esto? En el tema de hoy vamos a ordenar polinomios con respecto a la potencia que tenga una letra en cuestión. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a ordenar un polinomio con respecto a x, tenemos que ver los exponentes de dicha letra, en este caso x, para poder organizar el polinomio de forma ascendente o de forma descendente. Vamos a ver un primer ejemplo. Tenemos el polinomio 3 más 2x menos 5x elevado al cuadrado más 7x elevado al cubo. Este polinomio está ordenado de forma ascendente por las potencias de x. ¿Por qué? Como vemos, 3 no está acompañado por ningún literal, entonces ese es el primer número que vamos a poner cuando es ascendente, o sea, de menos a más. Tenemos la x, ¿verdad? La x no está acompañada por ningún exponente. Seguido a eso tenemos la x acompañada por elevada al cuadrado. Y por último, tenemos la x elevado al cubo, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta, si hacemos un ejemplo, acá estamos elevando a la 0, digámoslo así, acá estamos elevando a la 1, a la 2 y a la 3, ¿sí ven? Entonces va de menor a mayor, quiere decir que es ascendente, ¿cierto? 0, en este caso 1, 2 y 3. Vamos a ver el mismo polinomio, pero en este caso él está ordenado de forma descendente respecto a las potencias de x. ¿Qué quiere decir? De forma descendente de mayor a menor. Entonces, vemos que con respecto a x está ordenado con la potencia de 3, ¿cierto? Seguido a esto la potencia de 2, luego a esto a la potencia de 1, podríamos decirlo acá, y acá a la potencia de 0, ¿cierto? Está ordenado de forma descendente, ¿por qué? Porque las potencias son 3, 2, 1 y 0, ¿cierto? Con respecto a x. No se les olvide que el número tiene que ir tal cual. Acá solo estamos ordenando con respecto a las letras. Los números y los signos tienen que ir tal cual. Un polinomio de dos o más letras puede ordenarse respecto de una de sus letras así. Acá tenemos un polinomio desordenado, ¿sí? El polinomio es 8x elevado a la cuarta potencia, y elevado al cuadrado, menos 3xy, más 5x elevado al cuadrado, y elevado al cubo, más 2. El polinomio está desordenado. Ahora, aquí ordenamos el polinomio de forma ascendente con respecto a x. ¿Qué quiere decir? Todos los valores de x los vamos a organizar de menor a mayor, como vemos acá. Entonces acá está elevado a la 0 potencia, ¿verdad? X está elevado en el segundo término, x está elevado a la primera potencia, en el tercer término, x está elevado a la segunda potencia, y en el cuarto término, x está elevado a la cuarta potencia, ¿cierto? Estamos solo mirando las x. Entonces, 0, acá en el primer término, 1, en el segundo término, con respecto a x, en el tercer término, 2 con respecto a x, y en el cuarto término, 4 con respecto a x. Acá estamos organizando solo con respecto a x, de forma ascendente, quiere decir de menor a mayor. Sin embargo, el resto de números tienen que ir acompañando la letra, ¿sí ven?
el 2, ¿cierto? Acá el menos 3x va acompañándolo igual, solo que los estamos organizando con respecto a x. Lo que son signos y el resto de letras o números que acompañen a la letra que estamos organizando, tiene que ir tal cual. Vamos a ver un segundo ejemplo o un ejemplo B. En este caso vamos a organizar este polinomio que está desorganizado de forma descendente con respecto a x. ¿Qué quiere decir? Descendente de mayor a menor con respecto a x. Entonces, de mayor a menor con respecto a x, entonces x está elevado a la cuarta potencia en el primer término, x está organizado a la segunda potencia en el segundo término, x está elevado a la primera potencia en el tercer término, o acá no es a la primera potencia, pero pues es para que sea más entendible. Y por último, el número que no tiene literal ni exponente, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, está de forma descendente. ¿Por qué? Porque los exponentes son 4, 2, 1 y 0, ¿verdad? Recordemos que el resto del término que acompaña a la letra con la que estamos ordenando es tal cual, signos y números y letras. Vamos a ver el ejemplo C. Para el ejemplo C vamos a ordenar ascendentemente ahora con respecto a Y. Ya no vamos a organizar con respecto a X, sino con respecto a Y. Entonces en este caso, igual, el 2 es el primer número que va en forma ascendente porque no está acompañado por ningún número, ninguna letra. Eso es cuando es ascendente. ¿Listos? Seguimos, miramos la Y. Entonces, la Y está elevado a la 1, ¿cierto? En el segundo término. En el tercer término, la Y está elevada al cuadrado. Y en el cuarto y último término, la Y está elevada a la 3. Ascendentemente, ¿por qué? Porque es de menor a mayor con respecto a Y. Entonces acá tenemos 0 con respecto a Y, 1 con respecto a Y, 2 y con respecto a Y, 3. ¿Listos? Ustedes lo pueden organizar con respecto a cualquier letra que tenga el polinomio. En este caso, ya organizamos con respecto a X, ahora en estos momentos estamos organizando con respecto a Y. Como último ejemplo, vamos a organizar el polinomio descendentemente con respecto a Y. Entonces, ¿qué quiere decir descendentemente? De mayor a menor, ¿cierto? Con respecto a Y. Entonces vemos que Y, el primer término, Y está elevado a la tercera potencia. En el segundo término, Y está elevado a la segunda potencia. En el tercer término, Y está elevado a la primera potencia. Y en el último término no hay X ni Y, entonces ese es el último número. Entonces lo organizamos descendentemente, quiere decir de mayor a menor. Vamos a ver. 3 con respecto a Y, 2 con respecto a Y, 1 con respecto a Y, y acá no hay exponente, ¿cierto? Entonces es 3, 2, 1, 0. ¿Listos? Así organizamos los polinomios. Como segundo tema tenemos polinomios completos e incompletos. ¿Qué es un polinomio completo? Un polinomio completo o está completo en relación con una letra, cuando contiene todos los exponentes sucesivos respecto a dicha letra. ¿Qué quiere decir esto? Un polinomio está completo cuando cuenta con todos los exponentes desde 1 hasta donde esté el mayor exponente con respecto a esa letra. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos este ejemplo en donde el polinomio es 7x elevado al cubo menos 5x elevado al cuadrado más 2x más 3, ¿cierto? Este es un polinomio completo, ¿por qué? Porque contiene todos los exponentes, x elevado al cubo, x elevado a la 2 y x, ¿cierto? Acá vuelvo y se los muestro, x elevado al cubo, x elevado a la 2, x elevado a la 1 y un número eh, entero, ¿cierto? Entonces, 3, 2, 1 y un número si lo hay. Si no lo hay, no importa. Entonces quiere decir que este polinomio está completo, ¿cierto? Acá vemos otro ejemplo, el ejemplo 2. Vamos a ver el polinomio 8x elevado a la cuarta
más 2x elevado al cuadrado menos 3x más 1. Este es un polinomio incompleto. ¿Por qué? Porque le falta el término x elevado al cubo, ¿verdad? Tenemos un x elevado a la cuarta y de ahí nos hace falta en esta parte, nos haría falta un término que estuviera elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, el exponente pasa de 4 a 2. Nos hace falta un 3, quiere decir que este polinomio está incompleto. Estaría completo si este término estuviera entre el 8x elevado al cuarta más 2x elevado al cuadrado, ¿cierto? Estaría completo, pero como no está este término, entonces por lo tanto está incompleto. Vamos a ver otro ejemplo. Para este ejemplo tenemos el polinomio 3x elevado al cubo más 5x elevado al cuadrado por y elevado a la cuarta menos 2x por y elevado al cuadrado más y. Este polinomio está incompleto porque le falta el término x elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, igual que en el ejemplo anterior, en este ejercicio hace falta ese término. Perdón, acá me equivoqué. En este caso, el polinomio, sí, perdón, me equivoqué. Esto no va acá. Vamos acá, ¿cierto? Vuelvo y repito para retomar el tema, perdón. Tenemos este polinomio y como vemos, este polinomio está completo con respecto a x. Voy a ir acá y ya lo explico. Este polinomio está completo con respecto a x, ¿por qué? Porque tiene todos los exponentes que pertenecen a x, que son x elevado al cubo, x elevado al cuadrado y x, ¿cierto? Como leemos acá. Es un polinomio completo respecto de la letra x porque contiene los exponentes x elevado al cuadrado, al cubo, perdón, x elevado al cuadrado y x, ¿cierto? E incompleto con respecto a la letra y porque le falta el término y elevado al cubo. Vamos a ver si le hace falta el término y elevado al cubo. Acá no tenemos ninguna y, acá tenemos una y elevado al cuadrado, acá tenemos una y elevado a la cuarta, perdón, una y elevado al cuadrado y una y. Quiere decir que entre estos dos términos, para que estuviera completo, tendría que estar el término y a la 3. Y esa es otra forma de leer los polinomios. Este polinomio está completo con respecto a x, pero está incompleto con respecto a y. ¿Cierto? Ya lo explicamos por qué. Muchas gracias. Voy a dejar una actividad adjunta para el taller, del video, para que realicen este tipo de ejercicios de expresiones algebraicas.